Entonces, Él dio su vida para que el Evangelio llegara más allá, a otras culturas. Y qué bonito, no voy a hacerlo esta mañana de contar las culturas representadas, ¿no? Vamos a orar por ti, Paco. Qué buen título, Esperanza de un mundo mejor, veo en la pantalla, sí, ya está aquí. Es lo que necesitamos y queremos escuchar en esta mañana, Paco. Vamos a orar por ti. Gracias, Señor, que podemos venir a tu palabra y ver allí pues, este título tan maravilloso, Esperanza de un mundo mejor. Pues abre nuestros ojos, ábrenos el oído para que se cumpla de nuevo esta maravilla, este milagro de que podamos entender lo que Dios, el Creador del universo, quiere decirnos a nosotros de forma personal. Ayúdale a Paco ahora al transmitirnos lo que Él tiene preparado y que podamos juntos saber lo que nos estás diciendo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Tengo que reconocer que el título que le he dado a este mensaje no es muy original. Es un libro que se ha utilizado pues, para canciones. También, de hecho, el famoso Che Guevara dio uno de sus mensajes con este título. No comparto su ideología, por cierto. Para él, la esperanza de un mundo mejor estaba en la lucha revolucionaria. También una escritora y filósofa malagueña ilustre, María Zambrano, escribió un libro que se titulaba Nostalgia y esperanza de un mundo mejor. María Zambrano nació a principios del siglo XX, en el 1906. Vivió la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y en este libro suyo, acerca de la esperanza de un mundo mejor, intenta explicar los totalitarismos que azotaron a la Europa del siglo XX y, entre otras, la barbarie de los nazis. De una u otra forma, la esperanza de un mundo mejor está en el anhelo de cualquier ser humano que se digne de ser mínimamente sensible ante los desvaríos y horrores de nuestro mundo. Y sin duda cualquier esfuerzo que podamos hacer para ayudar a que nuestro mundo sea un mundo mejor, bienvenido sea. La Biblia, sin embargo, nos enseña que la esperanza de un mundo mejor, en última instancia, no está en nosotros mismos. La esperanza de un mundo mejor está en el Dios que ha creado este mundo y que lo recreará y que hará que ese mundo sí sea un mundo mejor. Y la buena noticia es que ese proyecto divino está en marcha y tuvo en la historia de la humanidad un momento central cuando Jesús, Dios mismo hecho hombre, se encarnó a este mundo e inició el proceso in situ en este mismo mundo para hacer que un día exista un mundo mejor. Sin Él no hay esperanza. Nos quedamos, a fin de cuentas, limitados a nuestra miserable realidad. Y este es el mensaje esencialmente con el que acaba el libro de Ezequiel. Un libro que nos ha hablado acerca de aquellos tiempos de la historia, pero que la palabra de Dios que vino a aquellas personas de hace tantos años, realmente Dios intentaba mostrar su proyecto divino en última instancia, no solamente para ellos, sino también para el resto de la humanidad. Lo que ocurrió en aquellos tiempos, los tiempos de Ezequiel, no tenían que ver solo con ellos, porque la manera en la que Dios actúa, la manera en la que Dios les habla, la manera en la que Dios se revela, va más allá de esos estrictos tiempos de la historia y vemos cómo se proyectan hacia el futuro. En el cuadro que vais a ver en la pantalla es un resumen muy breve, muy rápido, ya que hoy acabamos la serie en Ezequiel de lo que fue
aquellos 20 años de ministerio profético de Ezequiel. Ezequiel tenía 25 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Un joven con ganas de luchar, de emprender la vida y en particular mirando hacia lo que iba a hacer, vamos a decir, su profesión, por decirlo de alguna forma, que era la de ser sacerdote y que debía iniciar su ministerio, según la costumbre de aquellos tiempos, a los 30 años de edad. A los 30 años lo que va a ocurrir es que Ezequiel tiene su primera visión ya estando en Babilonia, junto a los cautivos, al lado de un río. Probablemente le habían mandado, junto con muchos otros, a ser agricultores, cultivando la tierra y los fértiles tierras junto al río Quebar. Allí se le reveló Dios a los 30 años. Durante 6 años estuvo anunciando el juicio de Dios. Y ya hemos meditado, entonces no voy a repetir todo lo que fueron aquellos 6 años de ministerio de Ezequiel, anunciando que venía el juicio de Dios finalmente sobre Jerusalén. Jerusalén había sufrido un primer ataque, pero no era el final. La gente en Babilonia esperaba que sí sería el final. Los falsos profetas anunciaban que sí, que en poco tiempo todo iba a acabar y ellos regresarían a su tierra. Pero el mensaje de Ezequiel fue otro, no sería así. Dios tenía otros planes y justo a los 6 años de iniciar pues su ministerio, Ezequiel se cumplió la palabra profética de juicio de Dios contra una nación que realmente era absolutamente corrupta. Se había olvidado de Dios, habían hecho del templo de Dios un lugar de fornicación, un lugar realmente de expresión de las cosas más horrorosas que nos podemos imaginar. Así que en el año 587, cuando Ezequiel tiene exactamente 36 años, llega la noticia que se nos narra en el capítulo 33, hacia la mediación más o menos del libro, de que Jerusalén efectivamente ha caído. Pasan 14 años hasta que llegamos al final de este libro. Entre medias ha habido, y a partir de hecho, desde esa caída de Jerusalén, un mensaje de esperanza. No van a volver inmediatamente, pero Dios sigue siendo Dios. Dios controla la historia, Dios controla a las naciones y Dios tiene un proyecto de un mundo mejor. Y a partir de esa caída, el anuncio profético torna a ser un mensaje de esperanza, que culmina justamente en el pasaje en el que vamos a meditar esta mañana y que abarca 9 capítulos, los 9 capítulos finales de Ezequiel, del 40 al 48. La semana pasada, el mensaje basado en el capítulo 37 es pasaje clave en este anuncio de esperanza. En los versículos 26 al 28 de aquel capítulo, recordaréis, Dios le dice a aquellos que quedaron en Babilonia por años que Dios haría pacto de paz, pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Notad el énfasis en el que por 3 veces en estos 2 versículos, el énfasis del mensaje divino es: estaré en ellos y entre ellos. Dios establecería su santuario, su presencia prometida con aquellos que habían tenido que ir al exilio. Los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, las visiones que Ezequiel tiene en estos últimos capítulos, en realidad es una visualización de estas palabras que hemos leído del capítulo 37. Lo que Ezequiel ve realmente es una representación visual, casi hoy día podríamos decir como si fuera una imagen tridimensional
no había ordenadores, pero el Señor lo transporta de nuevo a la tierra de Israel y allí él ve esta promesa del Señor en forma visual. 3 imágenes conforman básicamente y de manera resumida lo que es el mensaje de esperanza de este mundo mejor en los versículos 40 al 48. Primera imagen que ve Ezequiel en los capítulos 40 al 46 es la imagen del templo, un templo nuevo, un templo diferente, pero una cosa destaca de esta imagen de ese templo que el Señor le permite ver. Este sí será un templo santo. A diferencia de lo que ha ocurrido con el templo antiguo de Jerusalén que fue destruido y donde hubo abominaciones, idolatría, perversión de todo tipo, mostrando el alejamiento y la rebeldía y el olvido hacia Dios, este templo que ahora ve Ezequiel es un templo santo. Y este templo indudablemente representa la presencia de Dios, la presencia prometida. Es una imagen, pues, visual intentando enseñarnos que sí se iba a materializar la realidad de la promesa que Dios había dado. Sería un templo que Dios no abandonaría. Vamos a leer 2 pasajes breves dentro de esa sección, de esos 6 capítulos. La primera, capítulo 40 de Ezequiel, leeremos los versículos del 1 al 4 y después saltaremos al capítulo 43. Ezequiel 40, del 1 al 4. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Vamos ahora al capítulo 43 y leeremos los versículos del 1 al 5. 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Los capítulos 40 al 42 son una descripción sumamente detallada de las mediciones de este templo que Ezequiel ve. Ve un varón que tiene una caña para medir y va midiendo todos los detalles de este templo. Todo está absolutamente reglado, perfecto, simétrico. Esa perfecta simetría que si viéramos un plano del templo nos daríamos cuenta de ello, representa el orden divino. En este templo sí va a haber orden. Sí van a ser las cosas como Dios quiere, conforme a sus medidas. Pero sobre todo no será una medición fría, digamos. No es que sea meramente una arquitectura perfecta y controlada en todos sus detalles. Porque a ese templo primero que ve y que refleja que es conforme
a la voluntad de Dios, y la simetría representa en el Antiguo Testamento, en estas visiones apocalípticas, justamente la santidad de Dios, va a ser llenado con la gloria de Dios de nuevo. Aquella gloria que partió hacia el principio de las visiones de Ezequiel a causa de la profanación del templo y de todo el pueblo en aquellos momentos, ahora la gloria de Dios regresa, y regresa entrando por la misma puerta que se fue. Como veíamos al inicio del libro de Ezequiel, la gloria de Dios tiene ruedas, no se queda donde a Dios no se le honra. Es movible. Esa es la imagen que quiere transmitir aquella visión del capítulo 1. ¿Por qué tanta precisión en estas medidas? ¿Por qué 3 capítulos para detallarnos? Y no los hemos leído, los podéis mirar en casa, cada una de las medidas del templo. Pues Dios lo explica en el capítulo 43. Si miráis en el versículo 10, 43:10, Dios le dice a Ezequiel: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. El contraste entre la otra casa y la que Dios construye, que ahora Ezequiel debe contarla al pueblo, para que el pueblo efectivamente se dé cuenta de la diferencia y le haga ver. El propósito es que el pueblo pudiera entender y avergonzarse por los pecados de su rebelión. No habría arrepentimiento si realmente a la luz de la revelación divina no vieran la justicia, la rectitud de Dios y de su palabra. Esto es algo que podemos sin duda alguna aplicarlo, porque la palabra de Dios nos revela nuestra propia condición humana, nos hace ver cuánto estamos tan lejos realmente de las medidas que Él quiere. Pero no es para quedarnos ahí, sino precisamente para que ahora, viendo la grandeza de Dios, la gloria de Dios que vuelve, lo que ella va a traer, realmente nos demos cuenta que es mucho mejor su grandeza, su santidad y su obra que nuestras miserias humanas. Y nos alejemos de nuestras propias miserias, demos media vuelta, avergonzados de nuestro propio camino, para caminar en la voluntad de Dios. Dios le dice a Ezequiel en el versículo 12 del capítulo 43, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa, la santidad, porque Dios es un Dios santo, es un Dios recto, es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios trascendente que nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar. La santidad de Dios, en la primera parte del libro, trae consigo el juicio de Dios sobre un pueblo corrupto. Pero la santidad de Dios no es solamente algo que va a conllevar juicio. La santidad de Dios, podríamos decir, tiene otra dimensión. Es creadora. Mueve, posibilita realmente la esperanza. Hay algo muy significativo que Dios ha revelado y que se ha hecho mención en algunos de los mensajes ya previos en el capítulo 36, pero voy a volver a ello, porque en aquel anuncio de nueva vida, del nuevo pacto que Dios hará, de esa obra que Dios va a llevar a cabo y que se nos narra en el capítulo 36, hay algo muy significativo en el versículo 32, Ezequiel 36, 32. Dios le dice, toda esta grandeza, todo esto que yo voy a hacer, toda esta obra nueva, este corazón nuevo que voy a hacer en vosotros, que voy a poner mi espíritu en vosotros, toda esa promesa de transformación, no lo hago por vosotros.
dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Por qué lo hacía Dios? Dios lo hacía por su propia honra, porque Dios quiere ser conocido. Dios es el Dios creador, el Dios grande, el Dios del que dependemos, el Dios del que emana la vida, y este mundo necesita conocer al Dios que le ha creado. Él quiere ser reconocido y honrado como el Dios que es. Entonces, en la misma base de la razón para nuestra esperanza está en el carácter de Dios. La esperanza de este mundo no descansa en nosotros, descansa en el mismo carácter de Dios, porque este Dios se toma en serio ser Dios. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Estamos hablando de un día cuando el templo fuera reconstruido? Sí, pero la visión que tiene Ezequiel no ha de interpretarse como la construcción de un templo con esas mismas medidas que nunca ocurrió. El templo fue reconstruido. Este mensaje sí era cierto en la dimensión de su tiempo. Un día el pueblo regresaría y el templo sería reconstruido. Pero tenemos que entender que la profecía va más allá, porque realmente el templo que se reconstruyó en los tiempos de Nehemías y de Esdras realmente no respondió exactamente a esas medidas. Sin embargo, hay algo muy significativo de ese templo que sí se reconstruyó cuando los israelitas regresaron a su tierra. Y es el anuncio que hace el profeta Ageo en el capítulo 2, cuando Dios les dijo, la gloria postrera de esta casa, la que estaban construyendo, será mayor que la primera, que la de Salomón, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Fue realmente esa casa gloriosa? No en el edificio en sí. La respuesta la encontramos más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando Cristo dijo, destruid este templo, y en 3 días, refiriéndose a su resurrección, lo levantaré. Porque en realidad la profecía de Ezequiel apunta más allá del templo reconstruido en tiempos de Esdras y la ciudad de Nehemías, apunta a Cristo porque el templo representaba y fundamentalmente representaba la vuelta de la presencia del Dios Santo entre el pueblo. Y esa profecía se cumplió en Cristo. Él es el tabernáculo, el templo de Dios con nosotros. Así lo afirma el apóstol Juan en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó, y en el griego literalmente es tabernaculó entre nosotros, puso su tabernáculo, su tienda entre nosotros. Él es la presencia de Dios que representaba el templo que vio Ezequiel en su visión. Pero en un sentido, y con esto acabo este primer punto, este templo representa también a la Iglesia en este tiempo que vivimos, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo nos ha dado su Espíritu entre nosotros y en nosotros. Y este cuerpo, esta presencia de Dios en el mundo hoy, es santa porque Cristo la ha hecho santa con su muerte, con su limpieza de nuestros pecados, y es al mismo tiempo, como diría el apóstol Pablo, llamada a ser santa, porque es todavía un proceso que un día será culminado. Sí, la profecía de Ezequiel está en marcha en su cumplimiento. Por decirlo así, tiene varias fases y un día se completará, como vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Pero si miramos a nuestro tiempo, Cristo Jesús es fundamentalmente cumplimiento en nuestra historia de que Dios ha venido en su persona a habitar entre nosotros
es la presencia de Dios en este mundo. El Dios que se ha hecho cercano, el Dios santo que dio su vida por nosotros, justamente para que el final y el clímax de esa profecía un día se cumpla. Y ese final será una iglesia, como diría el apóstol Pablo, gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Pero ahora somos testigos de su presencia por el Espíritu de Dios que habita en su iglesia. E indudablemente esto tiene unas connotaciones y una responsabilidad tremenda que Dios nos llama a ser reflejo, porque somos templo de su Espíritu, presencia de Dios en este mundo, cumplimiento todavía parcial de la promesa de Ezequiel, y que conecta en la historia y en los planes de Dios con ese tremendo proceso. Todavía con manchas, con arrugas, en un mundo que no honra en su globalidad a Dios, en un mundo de violencia, pero la iglesia del Señor es y debe ser testigo de su presencia. Segunda imagen que encontramos en el libro de Ezequiel, en estos últimos capítulos, pasamos del templo a la imagen del río. Ezequiel ve en su visión en el capítulo 47, damos un buen salto, al río. Notad cómo la visión se va ampliando. La primera parte se centra en el templo, ahora del templo va a ver que sale un río y después verá una tercera imagen. Vamos a leer, si venís conmigo, a Ezequiel capítulo 47, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare, por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En esta visión del río que sale debajo del templo, quisiera llamar vuestra atención a varios aspectos. En primer lugar, el río sale de la presencia misma de Dios, sale del templo. No tiene afluentes, evidentemente es algo milagroso, es una visión que lo que quiere transmitirnos y quiere enseñarnos es que lo que este río va a hacer posible es gracias a Dios, sale de Dios, sale de su presencia, de la realidad de Dios en este mundo actuando.
no es obra humana. Dios va a hacer posible lo imposible. En segundo lugar, notad la corriente generosa y potente que se va generando. Empieza como un hilito de agua que empieza a salir por debajo de la puerta del templo, pero pasados 500 metros, más o menos 1000 codos, que dice el texto, pues resulta que ya le llega por el tobillo, sigue caminando Ezequiel, que Dios le mete dentro de esta visión para experimentar lo que esto es. Poco más adelante, a los 500 metros, le llega por la rodilla, poco más adelante le llega por la cintura, después ya no hace pie. Y Dios mismo le dice que se aparte. Ha experimentado esta enorme riqueza, esta abundancia increíble de agua viva, de agua que va a traer vida poderosa. Tercer aspecto, el río se dirige hacia el desierto del Arabá, tremendo desierto. Cualquiera de los israelitas podría entender lo que se está diciendo, porque era un desierto absolutamente estéril. Y ese desierto se va a convertir en fértil. Las aguas de Dios permiten lo posible de lo imposible. Pero gracias a que hay agua, ahora se van pues a alimentar árboles. Y estos árboles tienen dos aspectos: dan fruto para comer, alimentan y sanan. Su fruto es medicina. Y desde luego este mismo agua, cuando llega al Mar Muerto, donde no hay vida por la cantidad de salinidad, entonces va a ser posible que haya vida. Es toda una imagen de vida absolutamente exuberante, vida animal, vida vegetal. Dios hace posible convertir la muerte en vida, el hambre en comida y saciamiento, saciedad, lo enfermo que se sane, lo estéril en fructífero. Y la imagen, indudablemente, lo que nos quiere hacer ver es el efecto poderoso, y que esta es la esperanza de una vida abundante, de salud y enriquecedora. Lo que Dios quiere hacer en ese mundo mejor es que la vida sea abundante y sea sustituida por la muerte, que la enfermedad sea sustituida por la salud y que la pobreza sea convertida en riqueza y realmente abundancia para todos. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Indudablemente, en la historia hasta ahora y en aquellas tierras no ha surgido literalmente un río en Israel que tenga ese curso. Realmente el cumplimiento de esta profecía, de esta visión, que lo que quiere transmitir es lo que Dios es capaz de hacer y en qué consiste realmente la esperanza de ese mundo mejor, que Dios va a provocar, podríamos decir, por su santidad. Es en Cristo Jesús de nuevo. Él es ese río, Él es la fuente de vida. Como Andrés nos recordaba en la primera parte del culto, Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, afirma: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y son ríos que corren desde nuestro interior hacia el exterior y llega allí donde hay esterilidad, muerte, hambre, sufrimiento, culpa. Porque esta corriente de agua no se queda en el templo, no se queda en la ciudad nueva que ve Ezequiel, no se queda ni siquiera cerca, sino más al contrario, a medida que el agua va avanzando y va llegando a otros lugares, todavía es mayor, la corriente es más abundante, incontrolable. Es el poder del Espíritu de Dios actuando en nosotros los creyentes, en su pueblo, el pueblo de Dios, que es bendición a todas las naciones. Es la imagen alcanzando lo estéril, la muerte, el dolor.
Dios quiere bendecir a este mundo y hacerlo a través de su Iglesia, que comparte el mensaje del Evangelio, que comparte a Cristo porque Él es la fuente de agua viva. No hay otra esperanza duradera fuera de Él. Es el mensaje del Evangelio, del amor de Dios, que nos llama y llama a esta humanidad al arrepentimiento, a dejar sus caminos estériles, sus caminos de muerte, sus caminos de lucha, y volverse a Cristo Jesús, porque Él puede dar la vida abundante, la vida nueva, a través de la obra de su Espíritu, que nos convierte de estériles en fructíferos. Porque el llamado de Dios y la acción de Dios en nosotros como individuos y como iglesia será para dar fruto del cual muchos otros se alimenten en el sentido espiritual, para enriquecer a muchos con la riqueza de las aguas de Dios. Esta es la imagen. Si el templo nos hablaba de que es la santidad de Dios la que hace posible la esperanza, ahora nos enseña esta visión del río, que esa esperanza es la esperanza de vida abundante, de salud y enriquecedora. Y vamos a la última parte de la visión. Ya nos vamos al final del libro. Llegamos al capítulo 48. Entre medias hay una descripción de cómo la tierra será repartida y sobre todo se resalta el orden, cada uno tiene su lugar, pero nos vamos a ir, de hecho, a la visión de la ciudad. Del templo hemos pasado al río y ahora Ezequiel ve la ciudad en su conjunto, como si fuera el zoom, pues más bien se ha empequeñecido para ver más, y ahora ve la ciudad entera. La ciudad nos habla de la esperanza de ver a Dios. Indudablemente estamos hablando de la proyección futura, y me voy directamente al último versículo del libro de Ezequiel. Después de hacer una descripción de cómo es esta ciudad, que no tenemos tiempo para ver, pero lo que quisiera resaltaros es el punto esencial que encontramos en Ezequiel 48:35. Notad las últimas palabras. Después de todo lo que ha anunciado Ezequiel, primero de juicio, después de esperanza, ahora la profecía acaba, podemos decir en seco, con esta declaración: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, o Yahweh Shama, que traducido es Jehová allí. Esta es la ciudad de Dios. Este es el mundo esperado y el que Dios ha recreado. Es la nueva Jerusalén, que no se llamará Jerusalén, llamará Yahweh allí. El Señor allí. ¿Cuánto ha vivido Ezequiel? ¿Cuánto ha visto? ¿Cuánto ha oído? Ha sido testigo de la dureza del juicio divino, porque Dios es un Dios santo. Ha oído que Jerusalén ha caído. Ha muerto su esposa, el deleite de sus ojos. Ha sufrido un montón. Han sido 20 años de ministerio. Y si tenía 30 cuando empezó, ahora cuando tiene esta visión es un hombre de 50 años. ¡Qué vida tan intensa! Pero acaba su mensaje con esta visión alentadora. El Dios cuya gloria partió ha regresado y su presencia se hace manifiesta y estará allí por siempre. Dios no volverá a abandonar su lugar. Dios ocupará su lugar para siempre y por la eternidad. El Señor allí, el Señor aquí, el Señor sobre todo, el Señor soberano. La historia se cerrará y se cumplirá en esta presencia del Señor por siempre. Y nosotros ahora, en este tiempo, en esta transición de la historia, vivimos en parte ese
esa realidad. El autor de Hebreos hace alusión a ello. Y en el capítulo 12 de Hebreos, versículos 22 al 24, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a ese monte alto que vio en su visión Ezequiel, a la ciudad del Dios vivo, a Yahweh Shama, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿No tenéis la sensación de que ya se está moviendo esto? Nosotros, la Iglesia del Señor, ya nos estamos acercando a millares de ángeles cada vez que venimos a adorar al Señor. Porque este término acercarnos a Dios en la Biblia es sinónimo de adoración. Y cuando nos acercamos aquí en la tierra nos estamos uniendo a millares de ángeles que adoran al Señor, a muchos de nuestros seres queridos que han partido y que eran del Señor y que están adorándoles en los cielos. Somos una gran congregación que ya estamos en ese proceso, de alguna forma acercándonos a Jerusalén, la celestial. Estamos viviendo en parte Yahweh Shama, Jehová aquí, la nueva Jerusalén. Y todavía nos aguarda la fase final, el tabernáculo de Dios con los hombres, en el que Él morará con ellos, y ellos serán su Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no nos tendremos que preocupar de guerras, ya no nos tendremos que preocupar de nuestros estados anímicos, nos tendremos que preocupar de nuestros cánceres, de nuestros problemas neurológicos. No tendrá que haber más entierros. Las primeras cosas pasaron. Cualquiera que sea tu situación dura en estos momentos, la palabra de Dios te asegura que pasará. Esto es una gran esperanza, no es para siempre. Esta es la última palabra de Dios. El libro de tu historia, si eres hijo de Dios, de la mía y de la Iglesia del Señor, está escrita. No ha llegado todavía, pero está escrita. Es la esperanza de un mundo mejor, pero no al modo del Che Guevara, no al modo de como lo explica María Zambrano con toda su sabiduría. No es esperar que quizás pueda ocurrir y que debemos luchar por ello, es que Dios lo ha garantizado. Habrá, esto será así, y un día las viejas cosas habrán quedado atrás. Y la clave, Cristo Jesús. Él es el templo de Dios con nosotros, que nos ha hecho a su vez su templo como cuerpo suyo. Es el río que sigue fluyendo y después de 2000 años todavía lleva más agua, si se puede decir así. Todavía sigue alcanzando vidas destrozadas para sanarlas, vidas culpabilizadas para darles perdón, para aportar en medio de nuestras enfermedades la esperanza de vida que sana el alma, aunque el cuerpo siga sufriendo. El agua sigue fluyendo. Y si tú eres hijo de Dios, tú eres también cauce y canal de ese agua, porque Dios te ha tocado a ti y ha tocado tu vida y la mía para que seamos canales de ese agua abundante de Dios. Y un día le veremos. Este será el final. Y el apóstol Juan nos dice, y con esto acabo, y sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste glorioso en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Visio Dei, decían los antiguos, la visión de Dios que nos transformará plenamente y la obra será consumada. Ante esta visión maravillosa de esta esperanza que Dios nos ha dado por medio de Cristo, podemos vivir la vida con otra visión.
No nos olvidamos de la visión de la realidad, no nos han lavado el coco, no somos tontos. Hay la realidad terrible que vemos todos los días ahora por televisión y mucho más. Pero hay otra visión, que es la que Dios ha prometido y con la que se ha comprometido. Y lo ha hecho no solo porque te ama y nos ama, sino porque Dios es Dios y es el tipo de Dios que Él es. Esa es en verdad nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana me parece que no hay palabras para expresar la gratitud, la adoración, la grandeza tuya por todo lo que tú has hecho, proyectado y aún ejecutarás en el futuro. Te rogamos, Señor, que esta visión de Ezequiel de alguna forma la hagamos nuestra, esta visión de esperanza, esta visión de la centralidad absoluta de tu presencia nuestra con nosotros por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para ser canales de la esperanza que solo tú puedes dar. Y de una forma muy especial, en esta hora, te pedimos por tu iglesia en Ucrania. Te pedimos, Señor, por la paz. Te pedimos por la fortaleza de tu pueblo allí para ser testigos, canales de tu bendición, del mensaje del Evangelio. Te rogamos, Señor, que estas aguas del Evangelio lleguen aún en medio del horror. Te pedimos por todos los que sufren. Te pedimos por tanta gente en este país nuestro que no te conoce. Ayúdanos a tener ese sentido sano de orgullo del Evangelio que tenía el apóstol Pablo. Y ayúdanos a vivirlo en humildad, a vivirlo confiado en ti y a ser en verdad proclamadores y canales de esta vida que tú has hecho posible por medio de Cristo. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si os dormisteis, ya estáis despiertos. Mientras viene el grupo de alabanza, ¿con qué te quedas de esta serie de Ezequiel? Todo este recorrido de